Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía. Somos crecimiento. Somos compromiso. Somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados. Marcelo Rucci, secretario general. Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un bandoneonista argentino, afincado en Basilea, que está presentando su nuevo disco Solos de Bandoneón. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. Los sonidos, como los aromas, son el medio sugestivo con que la memoria emocional rescata el ámbito que hieren los sentimientos de pertenencia y ahondan los recuerdos del volumen del espacio donde transcurre o transcurrió nuestro vivir. Cada lugar, cada familia asocia aromas y sonidos al diario transcurrir que impactarán en forma de vivencias en nuestro imaginario creativo. Los instrumentos musicales, esas máquinas imaginadas para darle colores prácticos a lo que habremos de llamar música y cuyo manejo necesita de personajes que sientan, que a través de ellos logran expresar el profundo mundo de la memoria sonora propia en una simbiosis de continuidad motora de su gestualidad corporal, se han desarrollado en la oscuridad de los talleres de los luthiers para luego vagar en solitaria suerte hasta encontrar el lugar donde acerenciarse y expresarse como si siempre hubiesen estado allí, como si siempre los estuvieran esperando. Es el bandoneón, jadeo de la Tierra del Plata, uno de esos ángeles motrices que posó su vuelo en estas lindes para enamorar y enamorarse en el horizonte urbano de la Buenos Aires huérfana. Hoy en esta noche de Letras y Corcheas nos visita un bandoneonista de excelsa trayectoria con el cual desentrañar los misterios del fuelle que transpira. Buenas noches, Marcelo Linsinman. Es un placer poder contar contigo en nuestro programa. Buenas noches a todos, el placer es mío. Me alegro de estar en contacto con ustedes, con toda la audiencia. Marcelo, una pregunta que te deben haber hecho más o menos 50.000 personas. ¿Cómo fue que este fuelle transpirador y volador encontró en tu espíritu un lugar para descansar y batirse? ¿Cómo fue eso? Y obviamente tuvo que ver mi padre, ¿no? Mi viejo. Él se compró el fuelle. Yo cuando él lo compró, eso habrá sido en el año 77. Y ahí me llamó la atención cuando él estudiaba y practicaba, y como vio que me interesaba,
me puso a estudiar directamente con mi primer maestro de bandoneón, que fue Abelardo Alfonsín, gran bandoneonista, gran músico, y así es como empezó, fue por mi viejo, digamos, directamente. Obviamente el tango estaba ya desde antes, ¿no? En casa. Una cosa es cómo empezaste, pero ¿cuándo te enamoró? Ah, Porque a veces uno agarra un instrumento, empezás a estudiarlo y 2 o 3 años después decís, me gusta más la guitarra. sí, 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 cierto. Al principio no era muy consciente de nada, del bandoneón y del tango, pero cuando empecé a estudiar con Pane, a eso de cuando tenía 14 años, ahí me agarró fuerte todo lo que es la música de Río de la Plata, de Buenos Aires. Ese fue el cambio que hice empezando a estudiar con Julio Pane, ¿no? Sin desmerecer a los primeros maestros que tuve, que fueron fabulosos, que fue Madrigal también, después de Alfonsín. Eh, es decir, una cosa que es cierta, ¿no? En todos los ámbitos de la educación, el maestro es importante. Es decir, si uno estudia al lado del maestro, del que es un maestro, y se deja llevar por él, se le abre un horizonte en cualquier cosa. Estamos hablando no solo en la música, en la ciencia, en la literatura. Si uno estudia al lado de un Borges y de pronto lo ahija él, de pronto uno descubre un universo que solito ahí de pronto pasa desapercibido porque es difícil meterse. Es así como también Pane pudo haberse metido en vos como un padre musical. Sí, es decir, todo empezó a tener otro sentido. El tango, Buenos Aires, la noche. Él me hizo conocer todo ese mundo, que antes yo no tenía ni idea que existía. Con todas las cosas lindas y quizás las no tan lindas de la noche, pero no importa. Él fue el que abrió todo ese mundo para mí y bueno, lo conocí a fondo, ¿no? Y es una vez que uno entra ahí, es tan atractivo que después es bastante difícil cambiar y salir de eso porque, bueno, es, como digo, un mundo fantástico. Y hablaste de varios de tus maestros, ¿sí? Cada uno te va dando cuestiones técnicas, te va dando cuestiones de estilo, ¿sí? Pero aparte está lo que uno escucha, ¿sí? Que como decías, que el tango estuvo desde siempre. Entonces, también uno va mamando estilos, gustos. ¿En qué momento empezaste a sentir que existía el sonido o el estilo Nisman? Eso siempre fue, no sé bien cuándo, si estuvo siempre, si apareció después. eh, es complicado autoanalizarse. Probablemente estuvo siempre porque uno estuvo siempre. Después quizás haya un momento donde todo eso se muestra de una manera más directa, ¿no? Más clara, se define más. Quizás tenga que ver con la composición y con haber dedicado muchos años a mí mismo y a mi música y a intentar crear mi propio estilo, ¿no? El lenguaje. Eh, la poesía es difícil que se aprenda. Se aprende a perfeccionarla, a encontrar, a ver caminos. O está o no está. O sea, cuando uno le dice, ¿qué es un poeta? Y uno no lo puede definir, ¿qué corno es un poeta? Y bueno, soy yo, porque yo siento así. Es decir, que un músico es músico cuando compone, sobre todo. Porque lo decía eso Astor Piazzolla, ¿no? Un músico es músico si compone. Si no, es instrumentista de cosas, pero no se completa en sí. Es decir, que vos hallaste o vas hallando
forma de largar tu poesía musical componiendo, sobre todo Sí, más sí, 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 que siendo un instrumentista, que tocando, por ejemplo. sí, absolutamente, porque el intérprete, con todo respeto lo digo, yo siendo intérprete también, es un medio como es el instrumento. Está al servicio de lo que está compuesto. Eh, por supuesto, le da su estilo y su manera, pero ya está interpretando algo que existía antes. En cambio, el compositor tiene que, de la nada, de una página en blanco, inventar todo. Y eso despierta en uno mismo cosas bueno, que interpretar o tocar el bandoneón pasan por otro lado, ¿no? Entonces, como bien dijiste, cuando empecé a componer, es ahí yo creo que empezó a definirse lo que puede ser mi forma, mi estilo, mi manera de pensar la realidad y también la música del Río de la Plata, ¿no? Estamos conversando con Marcelo Nisman. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Letras y Corcheas, Samba de Elvira, que forma parte de su último disco, Solos de Bandoneón. Escuchábamos a Marcelo Nisman interpretando Samba de Elvira, tema que forma parte de su último disco, Solos de Bandoneón, tema de Fernando Cabarcos. ¿Por qué escogiste este tema para este nuevo álbum? Pues estábamos, porque me gusta, estábamos de gira con Horacio, con el hijo de Fernando, contrabajista, y en Europa. Y me contó que tenía un arreglo de Nicolita Parravicino, con el cual tuve la suerte de tocar y grabar. eh, y me contó que tenía un arreglo de él de una samba del padre. Y entonces le dije, dámela, que la estudio. Y me la dio. Y la grabé ahí nomás, ahí en la habitación en Italia, en Roma. Y bueno, le gustó, a mí también. Y decidí grabarla de nuevo y arreglar la parte final, o sea que el arreglo es de Parravicino y también al final mío. Y nada, por todo el amor que le tengo a Horacio y al padre que no lo conocí, pero que lo intuyo que seguro era como él, ahí está la samba grabada, ¿no? Eh, Coincido con vos, Horacio es un, no solo es un gran contrabajista, sino que es un gran tipo, ¿no? Un gran, Sí, gran sí, tipo. sí, 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 sí.
no me cabe duda, tengo una buena amistad con él por suerte y son esos amigos que uno se deleita a tener, ¿no? Ahora, en esta samba y sobre el temario de 8 temas que desarrollaste acá, eh, te voy a hablar como un tipo, tomarlo como un neófito del bandoneón. O sea, el que saben sos vos, yo verseo, ¿no? Eh, Como si digitalizaras el bandoneón en forma más forzada, más acentuada, de todo el temario, porque el temario fluye, en este fluye como trabajoso, pero bello. O sea, algo que trabaja bellamente, pero cortado. Y es samba. O sea, no es notas de más, ni nada por el estilo, ¿no? Porque hay, lo viste, arreglos con muchas notas y muchas notas. Acá no hay notas de más. Pero esa forma trabada que a veces requiere la samba. ¿Ese fue parte de tu arreglo más que de Parravicino? ¿Cómo fue? Bueno, toda la primera parte es de Parravicino, original, tal cual, y la segunda, el final, es mío cuando hay una modulación. Sí. Em, es, es, es complejo el arreglo de Parravicino técnicamente, y creo que lo que hice yo después también es complejo. Entonces, puede ser que, no sé, que se escuche esa complejidad técnica del instrumento. Eh, Sí. Sobre todo la parte que hice yo es bastante, tiene muchas voces, muchas cosas pasando con ritmos superpuestos. Entonces, bueno, tiene su complejidad. Ahora, Eh, del disco en especial, ¿por qué, por qué decidiste que sea solamente, como dices, solos de bandoneón, o sea, solamente vos interpretando toda esta música? Bueno, porque yo grabé un disco de solo de bandoneón hace muchos años, hace ya casi 20, y, y pensé que hacía tanto que tocaba el bandoneón, empecé a trabajar a los 15 años y dije, bueno, hay cosas que las haría diferentes, por eso grabé 4 piezas que ya había grabado, y creo que están maduras, más maduras en la interpretación, y creo que es una grabación, es un documento que a uno lo trasciende. Y entonces pensé, digo, bueno, quiero dejar esto bien claro lo que yo hago, lo que toco, porque esto es lo que va probablemente de las pocas cosas que quedan en el tiempo, esa será alguna, ¿no? Todo desaparece en el tiempo igualmente, pero va a durar probablemente más que el intérprete. eh, Vos sabés, Marcelo, que yo estuve pensando, ¿no? No sé si es cierto lo que pensaba. El disco, la obra, esta obra, la empezaste a grabar en el 2024. No sé en qué época del 2024, pero comenzaste en el 2024 y la terminaste este año. Por lo menos esta parte. Empezás con Diablito. Sí. Ese tema lo habías grabado antes, creo que en dúo con Pani, si no me equivoco. ¿Puede No, ser? no, no, había una grabación, Eh, pero ahora pude encontrar de la misma, ¿cómo se dice? Sesión, otra, y pude editar una versión que creo que es mejor. bueno, yo lo que te quería preguntar es esto. Pane murió el año pasado. Empiezas con un arreglo de Pane, El Diablito, Sí, y muy melancólico, que es muy diferente a la otra versión que escuché, que es más rítmica y todo. En esta tiene más cruce de voces, el otro. En esta más directa y más melancólica. Yo digo, ¿hay algún homenaje a Pane en esto? sí, 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 por supuesto. Está, está ese arreglo de Diablito y está el arreglo de Ciudad Triste, Sí. y los dos
los escribía delante mío cuando yo iba a tomar las clases con él. O sea que mi manera de homenajearlo, ¿no? Obviamente que continúe también su música, que es todo, una de las tantas cosas que nos dejó Julio, ¿no? No solamente formó bandoneonistas, sino escribió, hizo arreglos fantásticos. Entonces sí, diste en la tecla, es un homenaje a Julio, claro que sí. Recién decías que el disco tenía que ver un poco con con aquel otro disco que habías grabado también de solos de bandoneón. ¿Por qué en este decidiste que sea un homenaje, una selección de tangos o de música de otros autores y nada tuyo que has compuesto tanto durante tanto tiempo? Bueno, porque es como vos tal cual decís, es un homenaje. Yo me debo a mis maestros, a los compositores, a los arregladores, eh, y podría haber incluido alguna obra mía, quizás lo haga en el futuro, pero no siento la necesidad de que tenga que haber algo mío sí o sí. Eh, en cierta forma, a pesar de que los sonidos salen y ya no me pertenecen, estoy yo ahí como intérprete, como la historia mía, como las personas tan importantes que me influyeron, ¿no? Entonces está la obra de Tarantino, está la obra de Pane, la obra de Cabarcos, obviamente de Piazzolla, todo, y podría, por eso lo dejé abierto e incompleto, porque es infinito, yo creo, lo que se podría hacer. Eh, una de las cosas que también veo en la obra, que has apelado sobre todo en la primera parte a la Guardia Vieja, ¿no? Porque tanto Marcó como Mafia y todos son muchachos de la Guardia Vieja, pensemos, son muchachos del principio del siglo, algunos del siglo anterior, incluso como Mafia, ¿no? Sí, Eh, y además, has respetado la línea melódica. O sea, hay arreglos, he escuchado arreglos de todo tipo en estas cosas, pero has actuado, siento como lo grabás desde el corazón, o sea, desde la profundidad de la melodía, en algunos son bien canyengue incluso, ¿no? Hay todo un acto canyengue, y yo digo, mirá que Marcelo es medio complicado, ¿no? Porque agarra, hace otra cosa, pero acá no. ¿Por qué hiciste eso? Me encantó de vos decirte, ¿por qué? gracias. No, es una parte mía que siempre estuvo. Yo, a pesar de haber hecho cosas a veces rupturistas y novedosas en el sentido del tango, siempre toqué el fuelle, es lo primero que hice desde chiquito, y eso siempre estuvo. Y me formé, no, me la pasé años trabajando en la noche de Buenos Aires, ¿no? En San Telmo, sobre todo, en Michelangelo, en el viejo almacén, en La Ventana, años y años, conociendo tangueros. eh, bueno, todo eso me formó. Entonces, eso siempre estuvo. Quizás es un poco contradictorio con lo que hago como compositor, pero una cosa para mí no quita la otra. Estamos conversando con Marcelo Nisman. Vamos a escuchar el segundo tema que escogió para esta noche de Letras y Corcheas, pero después de una pequeñísima pausa que tenemos para cumplir con la radio. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información.
Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Escuchábamos a Marcelo Nisman interpretando Whisky, tema de Héctor Marcó, que forma parte de su último disco, Solos de Bandoneón. ¿Por qué este whisky? Que Bueno, nunca viene mal cuando uno escucha música. hay varias razones. Es el único, digamos, aparte del final de la samba, el único arreglo mío en la grabación. Y por varias razones. Primero, me gusta muchísimo el tango y el whisky. Y, y El después, escabio, para hablar bien. así es, como el gordo Troilo. Y después, la letra me parece maravillosa. Y tengo gente conocida acá que pasó por situaciones parecidas, me incluyo en eso. Entonces, siempre me acuerdo la letra, ¿no? ¿Por qué andas penando? Largate y viví, ¿no? ¿Para qué llorar? Mejor tomate otro whisky, igual la guadaña nos va a Lo va a llevar. Claro. Y son sabias palabras. No las dije exactamente, pero bueno, me inspiró y salió así, creo, bastante milonguero también. Sí, ¿lo viste cuando te referí antes de Canyengue? Ese es el tema que el Canyengue, la forma de expresar del tango de los años 30, ¿no? Más o menos. Sí, 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 sí. Sí, a Me mí encantó, yo digo que me gustó mucho el arreglo que hiciste de whisky, muy bueno. Y siento como que las notas no bien encadenadas, porque muchas veces he escuchado a algunos
en el bandoneón muy trabados ¿lo viste? Pero no, tenés esa digitación piazzolana, ¿no? Muy encadenada a las notas, ¿no? Que parecen que fluyen solitas, ¿no? Y el canyengue de este tema, que además lo merece, porque es un tema así, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, Debe ser eh, de las pocas cosas que hice que se pueden bailar. Y que se pueden bailar, exactamente. sí, Se- y se lo dediqué a un gran amigo que tengo acá, que es argentino de origen alemán, Pablo Luele, porque él andaba en una situación medio así, entonces agarré y se lo dediqué. Y salió de eso, salimos todos. y Recién hablas de todo, justamente de la dedicatoria a un amigo allí, en Suiza, donde vivís. ¿Cómo se vive el tango? ¿Cómo vivís el tango y tocando tango a la distancia y pensando en tango cuando el tango realmente está tan lejos, ¿no? En Buenos Aires y vivís en una Suiza que ama el tango, pero no es lo mismo. No, bueno, tal cual lo decís. El tango lo espero llevarlo yo y lo tengo yo y escucho tango, me gusta los domingos escuchar tango. Eh, lo voy haciendo en dosis porque si no me emociona mucho a veces y, y como sé, tal cual dijiste, que el tango está allá, no está acá. Yo estoy acá, pero el tango no sé si está acá. Eh, tengo que cuidarme porque es muy entrador, muy penetrante en todo sentido, más allá de la música, en el sentido filosófico. Entonces me cuido también, me cuido, escucho otras músicas, pero está siempre ahí en, en el corazón, ¿no? Profundamente. eh, mirando los ocho temas, porque los tocaste vos, los elegiste vos, los pusiste vos. Por lo tanto, vos hablás a través de ellos. Así que me doy la libertad de decir lo que pienso. Sí, 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 por supuesto. El quinto es Ciudad Triste. El sexto, La casita de mis viejos. El octavo, Mi refugio. ¿Qué opinás? Tenés razón, no lo había Y pues, pensado. pero vos lo pusiste, yo no. Sí, 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 son inteligentes asociar los títulos. Siempre se puede analizar, pero bueno, será así. La pregunta es Pedro y Pedro, ¿dónde encaja todo eso? Pero bueno, también tiene que ver Pedro y Pedro. Pedro y Pedro somos vos y yo. Sí, 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 Pedro y Pedro es como la raíz de Buenos Aires, ¿no? Mafia y Lawrence. eh, es la Guardia Vieja, pues, es el tango en la época de la gloria, el tango, ¿no? Sí, 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 no cabe duda. ¿Y Y cómo es el tango? ¿Y cómo es el tango hoy en vos? Que vivís, que tenés, que componés. O sea, más allá de que este disco es un disco de versiones de obras de otros autores, vos componés muchísimo. Y componés tango, que es la música de Buenos Aires, pero lo componés desde Basilea, donde salís a caminar por la calle y vivís la calle suiza, que no es la Sí, calle de Buenos Aires, que no es el ritmo de Buenos Aires, que vivís como un tango de recuerdo de lo que recordás de Buenos Aires. Digo, ¿cómo es eso a la hora de sentarte a componer en tu caso? sí, el tango para mí es como un lenguaje, si querés, con todo respeto, un dialecto también, como lo es el lunfardo. Eh, entonces, es un lenguaje fantástico, profundo, vasto, pero, no, pero hay muchos lenguajes en este planeta y muchos dialectos, sobre todo acá en Suiza.
Entonces, a mí me interesa siempre aprender los lenguajes, lo que pueda aprender, y de los dialectos también. Eh, entonces, lo pongo en la posición mirándolo desde donde estoy. Eh, Cuando estaba en Buenos Aires, quizás era mi mundo, un mundo cerrado, fantástico, como dije. Pero bueno, viajé mucho, vivo hace muchos años afuera y, y no es el único, lo digo con todo cariño y respeto, no es el único lenguaje ni dialecto. Entonces, la música que escribo acá, quizás, probablemente no sea el tango de Buenos Aires, obviamente, pero bueno, es lo que me elegí vivir y se refleja así, con las cosas del tango que llevo desde Buenos Aires y todas las nuevas que aprendí, espero, acá en Europa. Eh, Hablando y siguiendo lo que estás diciendo ahora, estuve viendo varios videos. Por ejemplo, tenés un trío, o tocaste en un trío música de Bach, ¿no? Eh, Me gustó mucho, sobre todo porque hay un paisaje, lo que estuve escuchando fue un adagio, ¿no? Que tocaste de Bach, y sobre todo el adagio ese se descubre debajo una cosa que Bach la decía, pero bueno, los demás no, lo Vivaldi de Bach, ¿no? Cierto. Y en ese adagio, no sé si el arreglo es tuyo, porque no lo sé, pero se nota eh, bien incorporado el Vivaldi de Bach y sobre todo el trabajo del bandoneón, la intensidad que le pone el bandoneón a ese adagio que hiciste. ¿Cómo fue llevarlo a cabo? ¿Por qué fue llevarlo a cabo? No, también porque adoro la música de Bach. Grabamos un CD con ese trío en la radio alemana del sur, en la Radio 2, y, es muy justo lo que decís. Bach arregló varias piezas de Vivaldi. Eh, las, Creo, si no me confundo, está el concierto para cuatro violines. Bach lo hizo para cuatro clavicémbalos. Entonces Bach seguramente amaba la música de Vivaldi y tuvo esa gran influencia que se nota sobre todo en los adagios, ¿no? Porque el contrapunto, digamos, el contrapunto en Bach era barroco, bien alemán, y eso era una característica de él que marca su identidad. Pero en esas obras, en esos adagios, ahí se nota mucho la influencia italiana y sobre todo de Vivaldi, ¿no? Y como intérprete, qué diferencia tenés a la hora de interpretar una pieza así de Bach como esta, que si bien sentís una gran admiración por Bach, y obviamente no sos contemporáneo ni mucho menos a ella, y no la has mamado de chico, y cuando te toca interpretar tu música? Yo la música barroca también la escuchaba mucho ya de chiquito, por suerte. Entonces, ahora quizás no tanto, pero al principio cuando empezaba a componer, escribía mucho más en forma de contrapunto. Es complejo, son cosas que suceden simultáneamente, tienen que funcionar perfectamente todas. Eh, yo creo que de ahí, de escuchar los conciertos de Vivaldi para oboe y orquesta, de escuchar mucho Bach, Buxtehude, eh, Albinoni, Marcello.
tantos grandes compositores. eh, Espero que me hayan influenciado para bien, sobre todo en lo que es la composición. Y el bandoneón, con Pane, tocábamos mucha música de Bach. Él era un fanático de Bach. Y yo creo que Bach eh, nos ayudó a los bandoneonistas a aprender a tocar el bandoneón. Esto viene de su maestro, de Pane, de Julio Ahumada, que también tocaba mucha música de Bach y adaptaba las obras para el bandoneón. Entonces, yo creo que viene por ese lado también. Estamos conversando con Marcelo Nisman. Vamos a escuchar Diablito, tema que eligió para esta noche de Letras y Corcheas y que forma parte de su último disco, Solos de Bandoneón. Escuchábamos a Marcelo Nisman interpretando Diablito, tema que forma parte de su último disco Solos de Bandoneón, de Pedro Mafia, que algo ya explicaste un poco de este tema, de las versiones que habías hecho antes y ahora. ¿Qué, qué sentís cuando lo tocas? Porque tenés una parte de esos arreglos de Pane, que fue tu maestro, y aparte un tema que tanto te gusta. ¿Qué te pasa? Eso es puro Pane todo. Él, recuerdo, él quería hacer un arreglo de Diablito a dos voces nada más, justo que hablamos de Bach y de contrapunto. Y empezó escribiendo la primera parte a dos voces, la segunda ya aparecía una tercera y ya la variación era casi imposible de tocar. O sea que el hecho de ponerse la premisa de escribir todo un arreglo solo con dos voces fue una excusa para inspirarse y escribir el arreglo fantástico que escribió, ¿no? De Diablito. O sea que eso es puro Pane. Inventiva constante sobre sí mismo. Para sacarle el tema este y volver a lo que hablábamos antes, estuve escuchando, no sé si llamarla cantata, vos me dirás opereta, cantata, no sé cómo el género, que vos le diste el nombre de la Iglesia Mágica. Un aquelarre musical de una orquesta de numerosos músicos, no sé cómo eran, pero eran como 10 más o menos, numerosos músicos
y era una aquelarre, era una vibración y una emotiva, alegre, con cantantes que subían al escenario. Creo que, si no me equivoco, era una soprano y un tenor, ¿no? Disfrazados de payaso, uno. Brillante, no entendí un pito porque era en alemán, pero es como cuando uno escucha cantar en inglés y no sabe nada, pero le gusta, ¿no viste? Bueno, esto es lo mismo, me encantó. Esta pieza, ¿no la pasaste al castellano? ¿No la trajiste a Buenos Aires? Porque es una pieza Mirá, tuya. Vos estás ahí en el centro como director de toda esa trupe de gente, ¿no? Porque es muy buena pieza. bueno, Una, gracias. buen, Me una, alegro. El nombre no es casual y se trata de un festival al que voy muy seguido en Holanda, cerca de Alemania, que lo dirige un gran violinista que se llama Daniel Rowland. Y él me comisionó la obra para el aniversario, el 20 aniversario del festival. Entonces la obra, por eso se llama La Iglesia Mágica, porque los conciertos se hacen mayoritariamente en una iglesia muy linda. eh, y bueno, está basada en la experiencia e historias un poco inventadas y exageradas que se sucedieron durante todos estos años en este festival. Digamos, eso explicado rápidamente. Después musicalmente salió algo muy influenciado por la música de Europa Central, sobre todo, ¿no? De- creo. No sé, creo que es una parte mía también. no cabe duda. Sí, Estás en una enciclopedia judía, ¿no? La de Nutler, ¿no? Ahí sí, figura tu nombre también entre los artistas judíos sí, que nos representan allá, ¿no? sí, eso también es algo que llevo como el tango, ¿no? Y son cosas simultáneas que se influyen la una a la otra. Pero bueno, espero no ser un esquizofrénico que tiene varias personalidades, no se trata de eso, ¿no? Bueno, no estaría mal tampoco. Te daría múltiples facetas de composición. Sí, bueno, claro, sí. Un día te levantás con una y vas para el tango, con otra te podrías levantar a otra y otro estilo. No estaría mal tener ese switch, ¿no? Tan fácil. Sí, bueno, yo creo que probablemente en el caso argentino muchos compositores tengan todas esas influencias según de dónde vengan bien marcadas, ¿no? Eh, Y ahí, la, eh, sí, la letra de este tema, ¿es tuya también? Sí, sí. Ah, o sea que compusiste acá todo, desde la letra y la música, porque no sabía de quién era la letra. Bueno, tampoco entendí qué decía la letra, ¿no? Pero, No, las ideas y la letra se me ocurrió a mí y por suerte una conocida alemana me corrigió mi alemán, que tengo muchos errores y quedó, entiendo, en buen alemán y entendible. Eh, eh, la letra es muy irónica, cuenta situaciones sobre todo que han pasado con el director del festival y bueno, él por suerte se lo tomó para bien. ¿y eh, cómo es tu proceso de composición? Cuando Es, tenés que dedicar a hacer una obra tuya, ¿no? Porque a veces cuando te piden arreglos es otra cosa, tenés que basarte en un montón de cuestiones. Pero acá cuando Marcelo se sienta a componer, ¿cómo es? ¿Te sentás al es- piano, escribís directamente la partitura? sí, en la partitura directamente, no tengo piano y, y es sentarse y trabajar. Eh, en general me va mejor a la mañana. A la tarde ya me cuesta más, lo hago, pero a la mañana todo fluye. No sé por qué.
y es puro trabajo, es como un escultor que tiene una roca y de la roca tiene que hacer algo que él se imagina, pero él se lo imagina antes de que la roca esté trabajada. O sea que cuando uno lo ve es una roca, pero él ya sabe lo que busca. Y eso eh, quizás describa mi trabajo. Cuando me siento, busco algo que ya me imagino, aún si no existe. Pero tomás Eh, notas, tenés apuntes, ideas, algo en la que te vas basando, o, o lo vas haciendo a medida que vas avanzando en el trabajo. Las dos cosas. Cuando es una obra así como la que hablábamos recién, la Iglesia Mágica, tuve que tomar muchas notas y porque es un trabajo más grande para la orquesta, más largo. Entonces, lo que es lo formal y el largo de cada pieza, prefiero saberlo antes, porque después es muy difícil cambiar todo eso. Eh, pero a veces piezas más cortas o para ensambles más chicos, me lo imagino y lo recuerdo y lo voy trabajando. Podría anotarlo, pero por ahora no me hace falta. eh, Cuando uno compone, a diferencia de los poetas escriben porque sí, pero trabajan de otra cosa, viven normalmente de otra cosa. Los músicos que son músicos como vos, viven de la música. Por lo tanto, hay tres formas de componer. Que te la encarguen, que tengas tu propia orquesta y ya componés para tu orquesta, o sos un autodidacta que compone para sí mismo y nada más. En los tres géneros, ¿cuáles son los que influyen hoy en tu vida? Son un poco los tres. No sé si autodidacta, pero No eh, autodidacta, quiero decir que haces una pieza porque se te dio la gana y nada más. sí, sí, Pero sí, no, sí, sí, está claro. Yo creo que son los tres. Tengo encargos, por suerte. Escribo eh, cuando se me ocurren ideas también. eh, y después no es que tenga un ensamble fijo, pero tocamos con los mismos músicos muchos años juntos, diferentes repertorios, y también tocamos obras mías o que escribí para estos ensambles. O sea que son las tres cosas. Marcelo Nísima, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta noche de Letras y Corcheas. Fue realmente un placer enorme conversar contigo, escuchar tu música, escucharte explicar tu música, que siempre es un deleite, ¿no? Porque poder entender lo que hay detrás de quien está interpretando algo que escuchamos nos aporta muchísimo más para comprender la obra finalmente. A toda la audiencia. Busquen en todas las plataformas Solos de Bandoneón o búsquenlo con Marcelo Nisman también, donde van a poder escuchar todas las piezas que componen el álbum. Hoy escuchamos solamente tres, pero hay mucho, mucho más para seguir disfrutando de la música de Marcelo Nisman. Así que Marcelo, muchas gracias en serio una vez más por estar con nosotros. No, gracias a ustedes y un cariño grande a todo el Río de la Plata. bueno, Marcelo, muchas gracias y me gustaría que esta iglesia mágica la traigas acá. Ojalá, ojalá, a mí también me Sí, gustaría. creo que sería una buena cosa, muy bueno el tema, muy bueno, me encantó. Te agradezco mucho, Marcelo. No, gracias a ustedes por la ingeniosa pregunta siempre. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en una nueva emisión de Letras y Corcheas. En la operación técnica, Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. La energía que mueve al país nace del esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres que con coraje ponen el cuerpo a una industria que no para de crecer. Con el compromiso que nos caracteriza, acompañamos a nuestros 26.000 afiliados y a sus familias con servicios e infraestructura de punta. Por eso, construimos clínicas, consultorios, farmacias y centros recreativos en toda la región. Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.